En la cena de Acción de Gracias, mi hijo me aventó el pavó y me gritó: «Regrésate al asilo, vieja inútil». 3 semanas después, vendí la casa sin decir nada y me fui. Me da gusto que tú estés aquí leyendo esto. Sigue mi historia hasta el final y dime desde qué ciudad la estás viendo, para saber hasta dónde ha llegado. Me quedé paralizada del susto mientras la salsa me escurría sobre mi blusa azul favorita, la que había planchado con tanto cuidado esa misma mañana. Las palabras de Stuart hicieron eco en el silencio que se hizo en el comedor. Mis manos temblaban mientras intentaba limpiar todo con una servilleta, que era muy chiquita para el desastre que tenía enfrente. Estoy en Morrison, tengo 65 años. Soy una maestra de primaria jubilada, trabajé 35 años enseñando a niños. Soy viuda desde hace 5 años y, al parecer, una vieja inútil según mi propio hijo. La cena estaba saliendo perfecta hasta ese momento. Pasé 3 días cocinando todo, horneé pasteles de calabaza y nueces de cero, hice a mano la masa para mis tartas de arándano, y asé un pavo de 9 kilos hasta que quedó doradito y delicioso. Mi comedor estaba precioso, con la vajilla de porcelana y las copas de cristal que eran de mi mamá, que solo usaba en días especiales. Stuart ya venía tomando desde que llegó con Jennifer, su esposa desde hace 15 años. Le noté el paso tambaleante y sus risas escandalosas, pero no dije nada. Nunca digo nada sobre su forma de beber. No desde la Navidad de hace 5 años, cuando me gritó que ya lo dejara en paz. «Mamá, ¿cuándo vas a vender esta casa tan ridícula?», preguntó de pronto a la mitad de la comida. «Es demasiado grande para ti sola». «No la pienso vender», dije bajito mientras le pasaba el puré de papa a mi nieta Lily. «Esta es mi casa». «No es práctica», dijo Jennifer con una voz amable pero con ojos fríos. «Piensa en el mantenimiento, los impuestos. A tu edad deberías empezar a vivir más sencillo». «A mi edad», repetí, sintiendo cómo me apretaba el pecho. «Tengo 65 años, no 95». Stuart se rió con desprecio. «Ni siquiera puedes cuidarte sola. La semana pasada ni recordabas dónde dejaste tus lentes». «Los traía puestos en la cabeza», respondí con una risita, tratando de hacer el momento más ligero. «Eso le pasa a cualquiera». «No a cualquiera», dijo Jennifer. «Solo personas que ya deberían ir pensando en vivir en una casa de retiro». Solté el tenedor. De pronto, ya no tenía hambre. «No me voy a ningún asilo. Estoy perfectamente bien para vivir sola». «Por ahora», murmuró Stuart. «Pero hay que ser realistas. Papá te dejó la casa, sí, pero no el dinero para mantenerla para siempre. Tu pensión de maestra no te va a alcanzar por mucho tiempo». Eso no era cierto. Robert me había dejado bien con unas inversiones que Stuart no conocía, pero no dije nada. Nunca le hablé de mi dinero, porque parecía que eso era lo único que le importaba. En lugar de seguir con eso, dije. Estaba pensando, tal vez el próximo fin de semana podríamos ir todos al parque a ver las luces de Navidad. Este año va a haber una exhibición especial. ¿O luces de Navidad?, se burló Stuart riéndose fuerte. ¿En serio, mamá? ¿Estás escuchando? Estamos hablando de tu futuro, de nuestro futuro. Esta casa es lo único que vale algo de verdad. Mi futuro no se va a discutir en la cena de Acción de Gracias, dije con voz firme. ¿Alguien quiere más salsa de arándano? Y en ese momento pasó. La cara de Stuart se puso roja, roja de verdad. Se paró tan rápido que tiró su silla al suelo, haciendo un ruido fuerte que nos asustó a todos. Antes de que pudiera decir algo, agarró la charola con lo que quedaba del pavó y me la aventó. «Regrésate al asilo, vieja inútil», y gritó arrastrando las palabras. «Ya eres una carga para todos». El pavó me pegó directo en el pecho, y la salsa, el relleno y la carne se me embarraron en la blusa y me cayeron en el regazo. La charola de porcelana cayó al suelo con todo, pero no se rompió. Se hizo un silencio total en la mesa. Mis nietos, Lily y Max, me miraban con los ojos bien abiertos y los tenedores detenidos en el aire. Jennifer no se veía sorprendida. Más bien, parecía divertida. Hasta se le subió la comisura de la boca como si se estuviera aguantando la risa.
Nadie se acercó a ayudarme. Nadie le dijo nada a Stuart. Con toda la dignidad que me quedaba, me levanté despacito con una servilleta en la mano que me temblaba. Con permiso, susurré bajito. Necesito cambiarme. Mientras me iba al cuarto, escuché a Jennifer decir despacio. ¿Ves? Ni siquiera puede con una simple discusión familiar sin deshacerse. Ya en mi cuarto, me quité la blusa manchada y me senté en la orilla de la cama. No lloré. No me salieron las lágrimas. Lo que sentí fue algo raro, como una calma fría, como el centro de un huracán. Me puse un suéter limpio, me lavé la cara y regresé al comedor. Todos ya estaban comiendo como si nada. Stuart había vuelto a servirse vino. Jennifer estaba viendo el celular debajo de la mesa. Solo mis nietos se veían incómodos, no me querían ni ver a los ojos. Me senté, agarré el tenedor y dije con una sonrisa que no era de verdad. ¿Quién quiere postre? Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé sola en la cocina, rodeada de platos sucios y restos de comida. La casa se sentía más vacía que nunca, aunque ya habían pasado 5 años desde que Robert murió. Tomé una foto de Stuart cuando era niño, con los brazos abiertos y una sonrisa enorme. ¿Qué te pasó? Y le susurré a la foto. ¿Cuándo empezaste a verme solo como una casa que puedes vender? No tenía la respuesta. Pero sí sabía una cosa, algo dentro de mí se rompió ese día. Y no era algo que se pudiera arreglar con sonrisas falsas ni fingiendo que todo está bien. Por primera vez en mi vida, sentí que algo frío pero fuerte se formaba en mi corazón. Una decisión firme. Nunca más iba a dejar que me humillaran así. Ni mi propio hijo. Ni nadie. Una semana después del desastre en la cena de Acción de Gracias, yo seguía sin poder creer lo que había pasado. La imagen de la salsa del pavo escurriéndose por mi blusa y las palabras de Stuart gritándome no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Casi no dormía. Casi no comía. Me dolía más de lo que quería aceptar. Ese martes por la tarde, estaba quitando el polvo de las repisas en la sala cuando escuché que se abría la puerta de entrada. No esperaba visita. Pero Stuart todavía tenía una llave. Se la di hace años por si había alguna emergencia. Me puse tensa. No me sentía lista para verlo. Pero en lugar de buscarme, escuché a él y a Jennifer hablando bajito en la entrada. No creo que esté en casa, dijo ella. Su coche no está. El mío estaba en el taller, así que mi vecino me trajo después de comer juntos. Bien, contestó Stuart. De todos modos, quiero revisar algo en la antigua oficina de papá. Me quedé inmóvil, con el plumero en la mano, escondida detrás de la pared entre la sala y la entrada. El corazón me latía fuerte cuando los oí caminar hacia el estudio de Robert. Ese lugar lo había dejado casi igual desde que él murió. Era como mi espacio especial, lleno de sus libros y con ese olor que nunca se iba, a su tabaco de pipa. Sin hacer ruido, me acerqué al pasillo, pero sin dejarme ver. Desde ahí podía oír bien lo que decían, sin que supieran que yo estaba ahí. Cuanto antes la llevemos a Cedar Grove, mejor, dijo Jennifer. Mi primo dice que van a tener un lugar disponible el mes que entra en la parte de vida asistida. Cedar Grove. Esa comunidad de retiro cara que está a las afueras. He pasado muchas veces por ahí, pero nunca pensé que terminaría en un lugar así. Mamá no va a ir por las buenas, contestó Stuart. Ya viste cómo reaccionó en Acción de Gracias. Jennifer se rió bajito. Bueno, tu show del pavón no ayudó mucho, ¿o sí? Me alteré, dijo Stuart, medio a la defensiva. Pero tienes que aceptar que está empeorando, olvida cosas, es muy terca. Solo hay que ir anotando cada cosa que pase, dijo Jennifer con un tono tan frío que me dio escalofríos. La doctora Campbell ya aceptó ayudarnos con la evaluación. Una vez que se confirme que su capacidad está disminuyendo, entra el poder notarial. Tuve que recargarme en la pared. Poder notarial. Yo había firmado algo de eso después de que Robert murió. Puse a Stuart como mi representante si algún día no podía valerme por mí misma. Pero yo sí podía. La casa se va a vender rápido, siguió Stuart. Este barrio está súper cotizado ahorita.
Podríamos sacar fácilmente unos 700,000, tal vez más, dijo Stuart. Y ya con eso pagamos la entrada a Cedar Grove y apartamos para sus gastos mensuales. Lo demás es nuestro, agregó Jennifer. Por fin podríamos arreglar la cocina y darnos unas vacaciones en Europa. Se me fue el aire. No les importaba mi bienestar. Querían mi casa, el hogar donde viví por 40 años, solo para pagar sus remodelaciones y sus vacaciones. ¿Y su pensión?, preguntó Jennifer. Está bien para alguien que fue maestra, respondió Stuart. Gana como 4,000 al mes. No alcanza para mantener esta casa, pero sí le sobra para vivir en Cedar Grove. Lo que sobre lo podemos usar para el fondo universitario de Max. Tuve que morderme los labios para no soltar ni un suspiro. Ellos ya habían decidido todo sobre mi vida, sin decirme nada. Me imaginaban encerrada en un cuartito en Cedar Grove, mientras ellos remodelaban la cocina con lo que ganaran de vender mi casa. Deberíamos empezar a mover algunas cosas valiosas poco a poco, dijo Jennifer. Como la plata y las antigüedades. Y mi cuenta se va a dar, añadió. La semana que viene, aceptó Stuart. Le diré que son para cotizarlas con el seguro. Ya no podía escuchar más. Caminé en silencio hacia la cocina, sin hacer ruido, como si no pisara el suelo. Me temblaban las manos mientras llenaba la tetera y la ponía sobre la estufa, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Unos 20 minutos después, escuché que se preparaban para irse. Encendí la radio, como para que supieran que estaba en casa. Stuart se asomó a la puerta de la cocina, sorprendido. Mamá, no sabía que estabas aquí. ¿Dónde está tu coche? En el taller, le respondí tranquila, mientras revolvía mi té. Jane me trajo después de comer. Él se notó nervioso un momento. Solo pasamos a ver si necesitabas algo, dijo. Qué atentos, le dije, viéndolo directo a los ojos. Pero estoy bien, gracias. Cuando se fueron, me quedé sentada en la mesa de la cocina mucho rato, viendo cómo se enfriaba mi té. La traición dolía como si me hubieran golpeado. Crudo. Directo. Mi propio hijo, planeando declararme loca, vender mi casa y mandarme a un asilo. Esa tarde fui al estudio de Robert. Abrí el cajón de su escritorio. Detrás de unos folders viejos, estaba una cajita fuerte contra fuego, donde siempre guardábamos los documentos importantes. Me temblaban un poco las manos al abrirla. Ahí había papeles que Stuart no tenía ni idea que existían. Robert fue mucho más inteligente con el dinero de lo que nuestro hijo nunca supo. Además de la casa, tenía cuentas de inversión, acciones y seguros. Yo nunca me metí mucho en eso porque confiaba en Robert. Y después de su muerte, solo mantuve todo como él lo dejó. Ahora, extendí todos los papeles sobre el escritorio y empecé a hacer cuentas. Mi pensión como maestra era de unos 4,000 al mes, pero las inversiones de Robert habían crecido bastante. En total, tenía casi $1,000,000, sin contar la casa. No era una viejita indefensa. No necesitaba la ayuda de nadie. Era completamente independiente. A la mañana siguiente llamé al banco e hice cita con el asesor financiero. Después llamé a Martha Reynolds, una agente de bienes raíces que conocía desde hace años, porque yo di clases a sus hijos. Inés. Qué linda sorpresa, dijo Martha con una sonrisa cuando entré en su oficina. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Respiré hondo. Quiero vender mi casa, Martha. Ella levantó las cejas, sorprendida, sin decir nada. Eres una casa victoriana hermosa. Pero ya viviste ahí toda la vida. Es hora de un cambio, dije con firmeza. Y Martha, te agradecería que no le dijeras nada a mi hijo. No quiero que se entere hasta que todo esté hecho. Martha se quedó un poco confundida, pero asintió. Claro, Inés. Es tu casa. Podemos ponerla en venta de forma privada. Sin tanto anuncio ni ruido. Al salir de su oficina, sentí algo que no había sentido en años, poder. Durante mucho tiempo dejé que Stuart manejara todo entre nosotros, haciéndome sentir pequeña y sin voz.
Me quedé callada muchas veces mientras él y Jennifer me trataban con desprecio, como si yo no valiera nada. Pero eso se acabó. Ellos creen que soy una viejita frágil, fácil de engañar y de controlar. Pero pronto van a ver que se equivocan. Durante la semana que siguió, llevé una vida doble. Por fuera, seguía siendo la misma, iba al súper, asistía a mi club de lectura y le contestaba con buena cara las llamadas a Stuart cuando preguntaba cómo estaba. Pero por dentro, estaba haciendo un plan que iba a cambiarlo todo. Marta, como me prometió, puso la casa en venta en privado. Y a los 3 días, me llamó con noticias que me hicieron latir el corazón más rápido. Inés, no lo vas a creer, me dijo. Tengo una pareja, los Henderson. Llevan meses buscando una casa victoriana en esta zona. Vieron la tuya, y se enamoraron. Están ofreciendo el precio completo, todo en efectivo, y se pueden ajustar con la fecha de entrega. Apreté el teléfono con emoción. Eso es maravilloso, Marta. Quieren volver mañana a verla, si estás de acuerdo. Y otra cosa, Inés, no quieren cambiar nada. Les encantó todo, la madera original, los vitrales, todo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Robert, mi esposo, había pasado años restaurando los detalles antiguos de la casa. Quitaba pintura con cuidado de los barandales y reparaba los vitrales rotos con sus propias manos. Saber que los nuevos dueños valoraban ese trabajo, me hizo sentir un poco menos triste por dejarla. Mañana en la tarde está perfecto, le dije. Stuart nunca viene los miércoles. Después de colgar, me senté en la mesa de la cocina, tomando té y pensando que seguía. Necesitaba encontrar a dónde ir. Un lugar donde Stuart no pensara buscarme de inmediato. Fui por mi libreta de direcciones y la abrí en la letra R. Buscaba a Rose Tigman, mi compañera de cuarto en la universidad. Ahora vivía en una comunidad de retiro en Florida. Nos seguimos escribiendo con los años, con tarjetitas de Navidad y llamadas de vez en cuando. No veía a Rosa en persona desde el funeral de Robert, pero hace unos meses me llamó y me dijo que si algún día quería visitarla, tenía una habitación libre. Sin pensarlo mucho, marqué su número. Bueno. Rosa, soy Inés Morrison. Inés. Qué linda sorpresa. ¿Cómo estás, querida? Me quedé callada un momento. No sabía cuánto contarle. Y necesito un cambio, Rosa. Me acuerdo que me dijiste que tenías un cuarto libre. No digas más, me interrumpió con cariño. Ese cuarto es tuyo el tiempo que tú quieras. Sunshine Village es un lugar muy bonito. Vas a estar feliz aquí. ¿Cuándo llegas? ¿Qué te parece en 3 semanas? Primero necesito arreglar unas cosas aquí. Después de colgar, hice una lista de todo lo que tenía que hacer. Llamar a una mudanza para que se lleven lo que quiero guardar, decidir qué voy a donar, mandar mi correspondencia a un apartado postal, y cambiar mis cuentas de banco a uno que pueda usar desde cualquier lugar. También tenía que hablar con mi abogado para actualizar mi testamento. Esa casa que Stuart y Jennifer tanto querían, muy pronto se iba a vender, y no pensaba dejarles ni un centavo de las ganancias. Al día siguiente, los Henderson vinieron otra vez a ver la casa. Eran una pareja muy agradable, como de unos 40 años, con 2 hijos adolescentes. Caminaban por los cuartos admirando los detalles, preguntando cosas sobre la historia de la casa. Y con cada paso que daban, yo me sentía más segura de que estaba tomando la decisión correcta. Podemos cerrar la compra en 2 semanas, si a usted le parece, dijo el señor Henderson antes de irse. Nuestro contrato de renta termina a fin de mes y ya queremos mudarnos. 2 semanas está perfecto, le contesté, sorprendida de lo firme que sonó mi voz. Esa noche, Stuart llamó. Mamá, Jennifer y yo vamos a ir a cenar el domingo. Queremos hablar contigo de algo importante. Ya me imaginaba de qué se trataba. Seguro me iban a hablar otra vez de Cedar Grove. Dejarían folletos sobre la mesa, y tratarían de convencerme con palabras suaves. Qué bien, le dije, con voz amable. Les voy a preparar su carne asada favorita. Perfecto. Ah, y mamá, quizás sería mejor no decirle nada a los niños todavía. Es más una conversación entre adultos.
Claro que sí. No querían que mis nietos vieran cómo me querían meter en un asilo como si yo ya no pudiera decidir por mí misma. Después de colgar, llamé a la empresa de mudanzas y los programé para que vinieran un día después de que se cerrara la venta. También contacté al refugio de mujeres de la ciudad para donar casi todos mis muebles. Y agendé una cita en el banco para cerrar mis cuentas locales el día antes de irme. Cada paso que daba hacía mi plan más real, más firme, más definitivo. A veces, en las noches, me entraba la duda. ¿Estaré exagerando? ¿Estaré siendo injusta con Stuart? Pero entonces recordaba el pavó deslizándose por mi blusa. La humillación. El silencio de todos mientras yo me limpiaba. Recordaba también cómo Stuart y Jennifer hablaban de vender mi casa como si yo ni existiera. No, no estaba exagerando. Por fin me estaba defendiendo. Llegó el domingo. Stuart y Jennifer llegaron con una botella de vino y sonrisas forzadas. Serví la carne asada que les prometí, y platicamos un poco del clima y del club de jardinería de Jennifer. Después del postre, una tarta de manzana que Stuart casi ni tocó, él se aclaró la garganta. Mamá, nos preocupa que vivas sola en esta casa tan grande, dijo Stuart. Tomé un pedacito de pastel y lo mastiqué despacio. Y hemos estado viendo algunas opciones, añadió Jennifer mientras sacaba algo de su bolsa. Hay un lugar muy bonito que se llama Cedar Grove. No es un asilo, dijo rápido, es una comunidad de retiro de lujo con varios niveles de atención. Puso un folleto brillante sobre la mesa. En la portada salían personas mayores sonriendo, jugando golf y sentadas en un salón muy bonito. Tienen un lugar disponible para el próximo mes, agregó Stuart. Ya pagamos un anticipo, es reembolsable, para que lo tengas apartado. Tomé el folleto y fingí que lo leía con interés. Muy amables de su parte, dije. Tiene sentido, mamá, siguió Stuart. Esta casa vale mucho, pero cuesta muchísimo mantenerla. En Cedar Grove te arreglan todo y siempre estarás acompañada. Y sí, rodeada de gente de tu edad, dijo Jennifer con una sonrisa. Asentí despacio, fingiendo que lo estaba pensando en serio. ¿Y la casa? ¿Qué pasaría con ella? Pregunté. Stuart y Jennifer se miraron rápido. Nosotros te ayudamos a venderla, claro, respondió Stuart con tono suave. El dinero se usaría para pagar Cedar Grove y te quedaría un buen fondo de ahorro. Y ya veo, dije bajito. Bueno, les agradezco que piensen en mí. Déjenme pensarlo, ¿sí? Parecieron sorprendidos y contentos de que no me opusiera. Cuando se fueron esa noche, Stuart me apretó el hombro y me dijo. Le estás tomando la decisión correcta, mamá. Vas a estar mucho mejor allá. Ya lo verás. Les sonreí y les dije adiós con la mano desde el porche, viendo cómo su coche se alejaba por la calle. Lo que ellos no sabían, era que en 10 días esta casa ya sería de los Henderson y yo me estaría yendo a comenzar una nueva vida. Una vida sin Stuart, sin Jennifer, y sin Cedar Grove. Las siguientes 2 semanas pasaron entre mucho movimiento, pero en silencio. Me pasaba los días organizando todo, como si nada. Me preparaba con calma, sin levantar sospechas. Cada mañana me despertaba antes de que saliera el sol y pasaba una hora revisando y separando cosas de más de 60 años. Y fue sorprendente darme cuenta de que en realidad necesitaba muy poco. Mi vajilla de bodas, esa que cuidé por tantos años, se la dejaré a mi nieta Lily cuando sea mayor. No irá al fondo para remodelar la cocina de Stuart y Jennifer. Hice que un amigo de mi club de lectura la guardara por mí. El cierre de la casa estaba programado para el jueves. El martes fui con mi abogado, Benjamin Lewis, el mismo que se encargó de los papeles de Robert cuando murió. Esto sí que es un cambio grande, me dijo Benjamin, después de que le conté todo. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Más segura que nunca, le respondí, firme. Él asintió y empezó a tomar notas. ¿Entonces quieres cambiar tu testamento para quitar a Stuart como beneficiario? No exactamente, aclaré. Voy a crear un fideicomiso para pagar los estudios de mis nietos. Pero Stuart y Jennifer ya no van a ser los beneficiarios principales. Entiendo, dijo Benjamin, levantando la vista con una expresión seria.
Sabes que podrían querer impugnar esto, diciendo que no estás bien de la cabeza. Sonreí un poco. Por eso quiero, si se puede, que me consigas una evaluación psicológica independiente hoy mismo. El miércoles por la noche recibí una carta oficial de un psiquiatra geriátrico muy reconocido. En ella decía que yo estaba totalmente en mis 5 sentidos. Mi testamento fue actualizado. El cierre de la venta de la casa quedó programado para la mañana siguiente. La mayoría de mis cosas ya estaban empacadas, algunas para enviar a Florida, otras para donar y otras para guardar. Caminé por toda la casa por última vez, pasando los dedos por las paredes con papel tapiz, recordando la vida que Robert y yo habíamos construido aquí. Las mañanas de Navidad cuando Stuart era niño, abriendo regalos junto a la chimenea. Las cenas con amigos, las risas en el comedor. Y también los últimos días de Robert, allá arriba en nuestro cuarto, tomándome de la mano mientras nos decíamos adiós. En el dormitorio principal, abrí mi joyero y saqué el relicario que Robert me regaló en nuestro primer aniversario. Adentro tenía una pequeña foto de nosotros dos, jóvenes y sonrientes. Me lo puse en el cuello, como un recuerdo de los tiempos felices. Luego bajé al estudio de Robert. Abrí un cajón de su escritorio y saqué un librito de cuero, su diario. Lo encontré después de que murió, pero nunca lo había leído porque sentía que era muy personal. Ahora, sentada en su silla, lo abrí al azar. 15 de octubre de 1995. Stuart trajo otra nota reprobatoria hoy. Inns pasó horas ayudándolo con la tarea mientras yo estaba en la oficina. Ella tiene una paciencia infinita con él, más de la que yo jamás podría tener. Me preocupa el chico. A sus 16 años, no tiene ambiciones más allá de lo que le da un beneficio inmediato. Inns dice que con el tiempo cambiará, pero yo veo un egoísmo en el que me preocupa mucho. Pasé varias páginas hasta llegar a otra entrada. 3 de junio de 2005. Stuart y Jennifer nos contaron que van a comprar una casa que está muy por encima de lo que pueden pagar. Dieron a entender, sin disimularlo, que esperan que los ayudemos con el enganche. Inns quiere darles el dinero. Dice que eso hacen los padres. Pero yo me pregunto si no estamos permitiendo algo que luego será peor. Acepté prestarles el dinero, pero lo dejé por escrito, aunque Inns pensaba que no hacía falta. Stuart tiene que aprender responsabilidad financiera en algún momento. Sentí un nudo en la garganta. Robert había visto lo que yo no quise ver. Ese sentido de que Stuart se lo merece todo, de que siempre alguien lo va a sacar del problema. Cerré el diario y lo guardé en mi maleta. Hay verdades que son difíciles de aceptar, pero necesarias. El jueves amaneció con un cielo claro y soleado. Me vestí con cuidado, usando un traje azul que tenía desde hace años, pero que casi no me ponía. Me pareció correcto despedirme así de la casa en la que viví durante más de 40 años. La firma de la venta fue tranquila. Los Henderson estaban muy emocionados y los abogados hicieron todo rápido y sin problemas. Cuando terminó todo, la señora Henderson me dio un sobre cerrado. Queríamos darte esto, me dijo con una sonrisa amable. Es una pequeña muestra de agradecimiento por confiarnos tu hermosa casa. Adentro venía una nota escrita a mano, agradeciéndome por la casa y prometiendo cuidarla igual que nosotros lo hicimos. También venía una tarjeta de regalo para un vivero de plantas local. Para tu próximo jardín, donde sea que esté, decía la nota. Regresé a la casa, aunque ya no era mía, para terminar los últimos detalles. Al día siguiente venía la mudanza para llevarse los pocos muebles y cajas que me llevaría conmigo. Afuera, un coche de renta me esperaba ya cargado con las cosas básicas para mi viaje a Florida. Mientras revisaba los armarios por última vez, sonó mi teléfono. Era Stuart. Mamá, estaba pensando pasar esta noche por la casa. Tal vez podríamos hablar un poco más sobre lo de Cedar Grove. Respondí con voz tranquila. Hoy no puedo, hijo. Mi club de lectura se va a juntar en la noche. ¿Qué te parece si cenamos el domingo? Y perfecto, dijo él, sonando contento. Jennifer encontró unos recursos muy buenos sobre cómo adaptarse a la vida de retiro. Los llevaremos. Suena bien, respondí. Nos vemos el domingo a las 5. Colgué y miré alrededor,
viendo cómo se vaciaba la casa. Pero el domingo a las 5 yo ya estaría a medio camino hacia Florida. Y Stuart estaría parado en el porche de los Henderson, dándose cuenta de todo, tal vez por primera vez en su vida adulta. Esa noche caminé por cada cuarto, despidiéndome en silencio. Pasé por la cocina, donde preparé miles de comidas, por la sala, donde celebramos cumpleaños y navidades, por el cuarto donde Robert y yo compartimos tantos momentos juntos. No solo dejaba una casa, dejaba toda una vida llena de recuerdos. Pero no los dejaba atrás. Me llevaba lo mejor conmigo. Cuando cayó la noche, me senté en el columpio del porche. Escuché el crujido de las cadenas y vi salir a las luciérnagas en el jardín. Sentí una paz extraña pero bonita. El mañana me traería un nuevo comienzo. Una vida que volvía a ser mía. Entonces recibí un mensaje de texto de Rose. Todo está listo para cuando llegues. El clima está hermoso. Ya quiero verte. Sonreí y le contesté. Ya quiero llegar. Te llamo en cuanto esté en camino. No le había contado mis planes a nadie. Ni a mis amigas del club de lectura, ni a mis excompañeros de trabajo, ni siquiera a mis vecinos. Les escribiría después, cuando ya estuviera instalada. Por ahora, mi salida sería tan silenciosa como lo fueron los planes de Stuart y Jennifer para mí. La noche se puso fresca y entré a la cocina a preparar una última taza de té, en esa cocina que pronto sería de otra familia. Mientras la tetera silbaba, me descubrí tarareando bajito, algo que no hacía desde hacía muchos años. Mañana, por primera vez en décadas, no tendría que rendirle cuentas a nadie más que a mí misma. La idea daba miedo, pero también me emocionaba. Y debajo de esa ansiedad que trae un cambio tan grande, había algo más, algo que crecía dentro de mí cada hora. Esperanza. El viernes por la mañana, el sol entraba suave por las ventanas de mi cuarto, bueno, de lo que ahora eran las ventanas de los Henderson. Dormí sorprendentemente bien, considerando que fue mi última noche en esa casa. Tal vez fue porque, por primera vez en muchos años, sentí que tenía el control total de mi vida. La mudanza llegó puntual a las 8. 2 chavos comenzaron a cargar, rápido y sin problema, mis pocas cosas. Mi sillón de lectura, un pequeño escritorio que fue de mi abuela, 3 cajas de libros y 5 cajas con cosas personales. Todo lo demás ya lo había regalado, donado o lo mandé a guardar hasta que me establezca. ¿De verdad eso es todo, señora?, preguntó uno de los muchachos, sorprendido por lo poco que había. Eso es todo, le respondí con una sonrisa. Me estoy yendo con lo mínimo. A las 10 ya se habían ido. Mandarían mis cosas a una bodega en otro pueblo, a unas 2 horas, lejos del alcance de Stuart. Sabía que él no iría tan lejos a buscar nada. Di una última vuelta por la casa vacía, asegurándome de no olvidar algo importante. En la cocina dejé una botella de vino con una nota para los Henderson, deseándoles lo mejor en su nuevo hogar. Y en la repisa de la chimenea, dejé un sobre cerrado a nombre de Stuart. Adentro había un mensaje corto. Stuart, para cuando leas esto, ya me habré ido. Vendí la casa y me mudé. Por favor no trates de buscarme. Yo te contactaré cuando esté lista. Sé lo que planeabas hacer con Cedar Grove. Sé que querías vender mi casa sin que yo supiera. Lo sé todo. Te eduqué mejor que eso. Mamá. Corto, directo. Sin drama, sin enojo, solo la verdad. Él entendería perfectamente por qué me fui. Al mediodía, di un último vistazo, cerré con llave y dejé la llave debajo del tapete, como habíamos acordado con los nuevos dueños. Mi coche de renta solo tenía una maleta, una hielera con algo para comer en el camino, y una bolsita con mis medicinas, papeles importantes y el diario de Robert. Al salir en reversa de la entrada, me llegó un nudo en el estómago, lleno de emoción. 40 años de recuerdos se quedaban en esa casa. Criar a Stuart, amar a Robert, construir una vida. Pero ya no era mi vida. Solo era una casa. Ahora sería el hogar de otra familia que haría sus propias memorias entre esas paredes. Primero fui al banco. Cerré las cuentas que me quedaban ahí y saqué un cheque con el dinero de la venta.
junto con lo demás que tenía, era suficiente para vivir tranquila el resto de mis años. Y lo mejor, Stuart no tenía acceso a nada de eso. Después fui a la oficina de correos, pedí que me reenviaran el correo a un apartado en Florida. La señora que me atendió sonrió mientras llenaba el formulario. ¿Se va a un lugar cálido para descansar?, me preguntó. Sonreí. Así es, le dije. Para empezar de nuevo. Algo así, respondí, sin querer dar más explicaciones. Mi última parada fue el panteón, donde está enterrado Robert. Ni siquiera le había contado mis planes, lo cual se me hizo raro, incluso para mí. Durante 5 años fui seguido a visitarlo. Le hablaba de mi día, de lo que me preocupaba, de las pequeñas cosas buenas que me pasaban. En vida fue mi confidente, y, la verdad, seguía siéndolo igual después de que se fue. Dejé un pequeño ramo de rosas amarillas, que eran sus favoritas, junto a la lápida. Me voy, Robert, le dije bajito. No solo de la casa, también de Stuart. Sé que tú lo entenderías. Toqué la piedra fría. Tú viste en lo que él se estaba convirtiendo, mucho antes que yo. Pero yo, ahí estaba, inventándole excusas, dejándolo hacer lo que quería. Una brisa movió los árboles arriba de mí, y quise pensar que era Robert diciéndome que estaba bien. No sé cuándo voy a volver, le dije, pero siempre te voy a llevar conmigo. Apreté el relicario que traía colgado en el cuello. Y deséame suerte. Para las 2 de la tarde, ya iba manejando por la autopista rumbo al sur. El GPS estaba puesto con la dirección de Rose, en Florida. Y entre más me alejaba de mi antigua vida, más ligera me sentía. Nunca he sido muy aventurera, la verdad. Di clases de primaria por 35 años en el mismo pueblito. Esa no es una vida muy emocionante. Pero ahora, a mis 65, estaba empezando la aventura más grande de mi vida. Pensé en Stuart, llegando el domingo a las 5, como me había dicho. Él y Jennifer, esperando encontrarme preparando la cena. Listos para hablarme de Cedar Grove y tratar de convencerme. Pero en vez de eso, encontrarían a los nuevos dueños, y mi carta. ¿Qué haría Stuart? ¿Enojarse? Seguro. ¿Quedarse en shock? Probablemente. ¿Preocuparse por mí? Tal vez, pero más por la herencia que por mi bienestar, eso sí. Sacudí la cabeza. Ya no iba a vivir pensando en lo que él sentía. Durante años, todo giró alrededor de él. Sus gustos, sus horarios, sus planes. Yo me acomodé a su vida, incluso cuando él ya me trataba mal y con desprecio. Pero ese libro ya se cerró. Esa noche me quedé en un hotel sencillito en Virginia. Después de registrarme, le marqué a Rose para contarle cómo iba todo. Voy a la mitad del camino, le dije. Si el tráfico me deja, mañana por la noche ya estoy allá. ¡Qué emoción!, me contestó Rose con mucho cariño. Ya tengo lista la habitación de invitados, y también tenemos preparada una cena de bienvenida con unos vecinos. Te va a encantar aquí, Ins. Estoy segura de que sí, le dije, y me sorprendí porque realmente lo sentía así. Cuando colgué, me senté en la orilla de la cama del hotel. De pronto me cayó el 20 de lo que acababa de hacer. Había dejado mi casa, mi gente, todo lo que conocía. Y estaba manejando hacia un lugar nuevo, donde solo conocía a una persona. Me entró la duda. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Y si mejor le hubiera dicho todo de frente a Stuart en vez de desaparecer así? ¿Y si estaba huyendo, en lugar de ser fuerte? Abrí el diario de Robert. Había una entrada que había encontrado mientras empacaba. Decía: 10 de mayo de 2010. Se entrega demasiado. Siempre ha sido así. Con sus alumnos, con la comunidad, con Stuart. Todos toman y toman, y ella sigue dando. Me preocupa qué va a ser de ella cuando yo ya no esté. Leí esas palabras una y otra vez. Y sentí que, aunque ya no estaba, Robert me estaba dando permiso. Que me decía: ya es hora de pensar en ti. ¿Y quién iba a cuidar de mí si yo siempre estaba cuidando a todos los demás? Cerré el diario. Y en vez de sentir duda,
sentí algo distinto: seguridad. No estaba huyendo. Por primera vez en muchos años, estaba pensando en mí. Y estoy segura de que Robert estaría de acuerdo. Llegó el domingo. A las 5 en punto, miré el reloj, imaginándome todo lo que pasaba a cientos de kilómetros de distancia. Stuart y Jennifer entrando a la cochera, quizás notando que había un carro diferente, pero sin sospechar nada. Stuart sacando su llave, solo para darse cuenta de que ya no abre. Luego, desconocidos abriendo la puerta y dándoles mi carta. Para ese momento, Stuart ya estaría leyendo mis palabras. Y entendiendo, por fin, que sus planes cuidadosamente hechos, no funcionaron. Esa casa que tanto quería, ya estaba vendida. Y esa mamá que pensaba que no valía nada, le había dado la vuelta por completo. Mientras manejaba el último tramo rumbo a mi nueva vida en Florida, no sentía coraje contra mi hijo. Solo una tristeza profunda por cómo terminó nuestra relación. Pero debajo de esa tristeza, había algo más fuerte, una decisión firme de aprovechar los años que me quedaban. Y vivirlos como yo quería. 3 semanas después de esa cena de acción de gracias, donde Stuart me aventó el pavó y me llamó inútil. Vendí la casa y desaparecí sin decir nada. Ahora él vería de lo que soy capaz. Un año después, estaba sentada en el balcón de mi nuevo departamento, viendo cómo el cielo de Florida se pintaba de naranja y rosa al atardecer. A mi lado, una mesita con un vaso de té frío. El aire olía a jazmín. Ese momento se volvió mi parte favorita del día, un ratito tranquilo antes de salir a cenar con amigos o hacer alguna actividad por la noche. Mi vida en Sunshine Village se volvió más bonita de lo que alguna vez imaginé. En pocas semanas, hice amigos, me uní al coro de la comunidad y empecé a ayudar como voluntaria en una primaria, apoyando a niños que batallaban para leer. Mi experiencia como maestra me ayudó muchísimo. Y volver a trabajar con niños me llenó el corazón de una alegría que no esperaba. Mi depa era más chiquito que mi casa antigua, pero era mío. Lo compré de contado con parte del dinero de la venta. Lo demás lo invertí bien para asegurarme de no depender de nadie. Rose tenía razón, me encantaba vivir ahí. La comunidad era muy activa, llena de gente mayor como yo que no se dejaba encasillar en los estereotipos que Stuart y Jennifer querían imponerme. Tomábamos clases, íbamos juntos a museos, conciertos y noches de películas en el centro comunitario. Y hasta empecé a salir con alguien. Sí, a los 66 años. Arthur Williams, un maestro de historia ya retirado, con ojos amables y un sentido del humor rápido, me invitó a cenar 6 meses después de que llegué. Nuestra relación fue creciendo poco a poco, tranquila, con respeto y muchas cosas en común. La semana pasada, Arthur me llevó a pasear en su lanchita. Estuvimos fuera hasta que se metió el sol, platicando de libros, viajes y de las segundas oportunidades que da la vida. Ese día, mi celular vibró con un mensaje suyo. ¿Si vas a venir a cenar a las 7? Hice reservación en ese nuevo restaurante italiano. Sonreí y le puse que sí. Luego dejé el teléfono y me puse a pensar en lo que había pasado el año anterior. Claro que Stuart trató de encontrarme. Al día siguiente de que me fui, mi celular no paraba de sonar. Eran llamadas, mensajes. Unas veces estaba furioso, otras parecía confundido o con esa falsa preocupación suya. Mamá, ¿qué carajos, dónde estás? No puedes vender la casa así como así, era mi herencia. Mamá, estamos muy preocupados. Estás actuando raro. Necesitas ayuda. No le contesté nada. Mejor lo bloqueé a él y también a Jennifer. Cambié mi correo y le pedí a Rose que se encargara de filtrar cualquier llamada a su casa. No era que me estuviera escondiendo. Solo decidí alejarme de una relación tóxica. Stuart terminó dando conmigo gracias a Marta, la agente de bienes raíces. Ella, sin querer, mencionó Florida cuando él la presionó por la venta de la casa. A los 2 meses de haberme ido, apareció en Sunshine Village, exigiendo hablar conmigo. Aunque la comunidad tiene caseta de seguridad, de alguna forma logró pasar. Yo venía regresando de una caminata cuando lo vi parado en el vestíbulo del edificio, con la cara roja del coraje. ¿Tienes idea de lo que hiciste?, me gritó en cuanto me vio.
Vendiste la casa de la familia sin decir nada, desapareciste. Varios vecinos se detuvieron a mirar, entre ellos Arthur, que se acercó a mí de forma protectora. ¿Todo bien, Ens?, me preguntó bajito. Asentí con la cabeza y luego miré a mi hijo con calma. Te dejé una carta, Stuart, explicando mi decisión. Una carta, repitió él, molesto. Una carta de 3 renglones, después de abandonarnos, después de arruinar todos nuestros planes. Tus planes, le dije con firmeza. Planes que hiciste sin preguntarme. Planes para declararme incapaz y quedarte con mis cosas. Se le fue el color del rostro. Eso no es verdad. Por favor, no me mientas, Stuart. Escuché cuando tú y Jennifer hablaban de eso en el estudio de tu papá. Cedar Grove, el poder legal, vender mi casa para arreglar tu cocina. Arthur arqueó las cejas, sorprendido, pero no dijo nada. Se quedó ahí conmigo. Stuart miró a su alrededor y se dio cuenta de que todos nos estaban viendo. Podemos hablar en privado, me dijo, más bajito. Pensé en decirle que no, pero creí que tal vez cerrar ese capítulo nos iba a servir a los dos. Lo llevé a un jardincito comunitario donde podíamos hablar tranquilos pero sin aislarnos del todo. Lo que hiciste fue cruel, dijo él en cuanto nos sentamos. Irte así, sin decir nada, ¿sabes cómo nos preocupamos? ¿De verdad estabas preocupado, Stuart, o más bien estabas enojado porque tus planes se cayeron? Desvió la mirada. No pudo sostenerme la vista. No lo entiendes. Solo queríamos ayudarte, me dijo. ¿Ayudarme? Declararme loca, quitarme mi casa. ¿Meterme a una institución sin preguntarme? Cedar Grove es un buen lugar, contestó, ya sin tanta seguridad. Y ya estás grande. Vivir sola no es buena idea. Lo miré con atención, buscando al niño que yo había criado. El que me daba flores del jardín y tarjetas hechas a mano en el Día de las Madres. Ese niño ya no estaba. En su lugar, había un hombre que me trataba como si fuera un problema por resolver, no como una persona que merece respeto. Stuart, le dije con calma, no me voy a mudar a Cedar Grove, ni a ningún lugar que tú elijas por mí. Vivo aquí, con amigos, haciendo una vida que disfruto. Estoy bien de dinero y de salud mental. Un psiquiatra me evaluó y su informe está con mi abogado. Su cara cambió. ¿Y nosotros? ¿Tu familia? Mis nietos pueden visitarme cuando quieran. ¿Y tú y Jennifer? Me detuve un segundo para pensar bien lo que iba a decir, eso depende. Solo si pueden aceptarme como soy, una mujer independiente que puede decidir por sí misma. No soy una carga, aunque tú hayas querido verme así. Se fue poco después, diciendo algo vago como lo voy a pensar o luego hablamos. Pero pasaron 6 meses antes de volver a saber de él. Esta vez fue un correo, muy formal, pidiendo disculpas por cómo había manejado todo, y preguntando si podíamos volver a hablar. Le contesté con cuidado. Le propuse que empezáramos con llamadas de vez en cuando. Nuestras conversaciones eran incómodas, un poco forzadas, pero era un comienzo. Le dejé claro que nuestra relación de ahora en adelante solo iba a seguir si había respeto de ambos lados. Nada de obligaciones ni culpas. Jennifer casi nunca se unía a esas llamadas, y yo tampoco preguntaba por ella. Hay puentes que, una vez que se queman, ya no se pueden reconstruir. Al menos no igual. Mi celular volvió a vibrar, trayéndome de regreso al presente. Era una videollamada de Lily, mi nieta de 15 años. Sonreí y contesté. Abuela. Dijo, emocionada. ¿Adivina qué? Me dieron el papel principal en la obra de teatro de la escuela. ¡Qué maravilla, mi niña! Cuéntame todo. Mientras Lily me hablaba feliz sobre los ensayos y el vestuario, sentí una gran tranquilidad. Esa relación, al menos, se mantenía fuerte, a pesar de los problemas con Stuart. Me había esforzado en eso, hablando con mis nietos seguido, mandándoles mensajes, o viéndolos cuando venían a Florida con su papá. Después de colgar con Lily, fui a cambiarme para ir a cenar con Arthur. Me puse un vestido azul que había comprado hace poco, más bonito de lo que solía usar antes. Me vi en el espejo.
La mujer que me miraba ya no era la misma que hace un año estaba en un comedor, llena de salsa de pavó y vergüenza. Esta nueva versión de mí misma estaba más segura, sonreía más fácil, vivía más libre. Las palabras crueles de Stuart en esa cena no me destruyeron. Al contrario, fueron lo que me dio el impulso para cambiar mi vida. Me puse el medallón de Robert, el único recuerdo que siempre llevo de mi vida pasada. Estarías orgulloso, le susurré al pensar en él, mientras salía de mi departamento para encontrarme con Arthur. En el camino, me crucé con varios vecinos que me saludaron con cariño por mi nombre. Aquí no era solo la mamá de Stuart ni la viuda de Robert. Era la amiga de Aina, voluntaria, parte del coro, del club de lectura, y una mujer que tuvo el valor de empezar de nuevo a los 65 años. Lo del pavó, que parecía ser el peor momento de mi vida, terminó siendo el inicio del mejor capítulo. Stuart me llamó inútil, pero al alejarme sin decir nada, encontré mi fuerza, mi voz, y a mí misma. Ahora me da curiosidad, ¿tú que estás escuchando mi historia, qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha pasado algo parecido? Déjame un comentario aquí abajo. Y mientras tanto, te dejo en pantalla 2 historias más que son de las favoritas del canal. Seguro que te van a sorprender. Gracias por ver el video hasta el final.